Hola chicos, bienvenidos a la segunda clase de diseño asistido por computadora. Hoy vamos a ver los comandos relacionados con circunferencias y arcos, así que sin más los dejo con la clase. Vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy lo que vamos a dar, los temas que vamos a dar hoy, son aprender a hacer círculos y arcos de circunferencia. Y algunos otros comandos, pero en principio esos dos. Básicamente todos los dibujos que van a hacer o que vamos a hacer, salvo que alguien se dedique a la aeronáutica, a diseñar, no sé, alas de turbina o alas de avión o cosas, o lo que se llama diseño orgánico, tipo esos diseños de celulares que son así muy, con muchas curvitas. Casi todo en esta vida se hace con líneas y círculos o arcos de circunferencia, casi todo. Después podemos tener algo medio rarito por ahí, alguna hélice medio rara, pero casi todo se hace con líneas y círculos o pedazos de arcos. Arcos, acuérdense que es un arco de circunferencia. Bueno, les subí la práctica, mírenla, para ver más o menos, o sea, yo traté de estructurarla de manera que vaya del más sencillo al más complicado. ¿No? No sé, Nahuel, después si me estás escuchando, decime si se ve bien en la pantalla completa, porque no sé. Claro, porque yo estoy usando dos pantallas distintas, entonces, y una pantalla no tiene la misma resolución que la otra, entonces se me estaría complicando la cuestión. A ver, de última ahí, a ver, ahí está mejor. Ah, listo, entonces tengo que usar toda la pantalla completa, genial. Bueno, pero en principio lo voy a usar así, después agrando la pantalla para todos. A ver, ahí va, listo. Bueno, les muestro un poco la práctica de hoy para que vayamos viendo cuáles son los comandos que vamos a ver. Círculos, ahora vamos a hablar un poquito de círculos. Arcos de circunferencia, que son como esto de acá o como esto de acá, estos de acá. Vamos a volver a dar el comando simetría. Alguno tuvo, no sé si alguno tuvo, los que estuve viendo, los TPs que estuve viendo que entregaron están re bien, así que nada, estoy muy contenta por ustedes. Y bueno, la práctica para entregar hoy, después a la tarde voy a habilitar, o cuando termine la sesión esta voy a habilitar para que entreguen la práctica, va a ser el ejercicio 4 y el ejercicio 5, que son los que estamos viendo acá. Fíjense que igual yo se los puse, ejercicio de entrega para la clase 2, son 2 ejercicios. Acuérdense, por ahí los viernes la práctica va a ser más potente, porque, bueno, tienen todo el fin de semana. No, mentira. Son estos 2 ejercicios, son sencillos, pero si saben hacer, si les sale hacer estos 2, de última yo después doy consulta, si les sale hacer estos 2, o sea, van joya. Y después están estos 2 que son ejercicios opcionales. Particularmente este de acá abajo, generalmente lo doy, o sea, lo resolvemos siempre en clase, porque es un ejercicio muy completo, el que tenemos acá abajo, que se llama una rueda de Ginebra, pero este probablemente lo expliquemos la semana que viene, que vamos a dar la parte de capas y esas cosas, porque cuando los ejercicios se van complejizando, lo que necesitamos es empezar a trabajar con distintos tipos de líneas, como ven acá, ven, epa, se me fue, acá. Como ven acá, que son líneas punteadas, líneas de ejes y ese tipo de cosas. Este ya lo pueden empezar a hacer, fíjense que es de simetría, tiene alguna complejidad en el tema de los arcos que hay por acá, pero bueno, con lo que vamos a ver hoy se puede resolver. Así que vamos a empezar con el tema de círculos. A ver si están ahí. Ahí va, ¿no? Bueno, círculos. El círculo va a ser un comando de dibujo, lo tenemos acá en la parte de herramientas. Si alguien no entiende o a alguien se le complica o tiene el AutoCAD en otro idioma o le aparece distinto, me avisa acá en el chat de público o me manda un mensaje privado y vemos cómo lo resolvemos. Vamos a correr esto acá. Bueno, entonces fíjense que círculo va a tener varias opciones. Vamos a ver unas cosas de los círculos y después vamos a empezar bien con los distintos comandos para que ustedes vean lo que es. Entonces, un círculo tiene... ¿cómo medimos un círculo?
lo principal que vamos a tomar de un círculo va a ser el centro, ¿está? Y les voy a poner un ejemplo que siempre doy, que es muy intuitivo, que es cuando vamos a hacer, por ejemplo, un agujero en la pared o queremos, no sé, recortar un círculo en una cartulina y lo hacemos con un compás, lo primero que marcamos es el centro. Después con el compás vamos y hacemos el dibujito del círculo. Cuando vamos a taladrar una pared, lo que hacemos es marcar el centro. Invocamos la mecha, lo apuntamos al centro y lo que después hacemos es accionar el taladro y el taladro va comiendo y va generando la circunferencia. Es por esto que siempre lo más importante para que un círculo sea preciso es el centro del círculo y no la circunferencia que tiene. O sea, va a ser el centro y el radio. Pero cuando estamos taladrando, la parte de la circunferencia que se va generando no es precisa. O sea, va a depender de cómo la mecha esté taladrando. Si este círculo lo vamos a, en vez de con un taladro, forma parte de una chapa más grande y, por ejemplo, la vamos a fresar con una fresa, no importa si no saben lo que es una fresa, es una especie de taladro que va haciendo formas. Va a pasar lo mismo. Nosotros lo que vamos a hacer es darle, decirle a los programas cuál es el círculo y después la herramienta sola va a ir formando la circunferencia. No sé si se entendió esto. Es por esto que en normativa, en dibujo técnico, nosotros la circunferencia no le podemos ir acotando los puntos que pertenecen a la circunferencia, que además de ser infinitos, pero esto no importa, no son precisos, ¿tá? Porque la circunferencia se genera porque hay una herramienta que va cortando por esa circunferencia. Lo que nosotros podemos medir con precisión es el centro. Los otros puntos que podemos medir con precisión son los cuadrantes, que son la parte de arriba, la de abajo, la de, no sé, sería la de la derecha y la de la izquierda. Que esos serían los cuadrantes. Fíjense que si vamos a los comandos de referencia a objetos, y yo voy a seleccionar los cuadrantes para que los muestre. Fíjense que cuando yo... Cuando yo me acerco con un comando de dibujo, fíjense, no sé si se nota que ahí los cuadrantes me lo están marcando con un rombito, ¿tá? Ahí está el otro rombito, acá el otro rombito y acá el otro rombito, ¿tá? Esos puntos sí los podemos ir marcando en un dibujo porque son puntos que son fácilmente rastreables, pero los otros puntos que están acá, en los puntos que pertenecen a la circunferencia, son puntos que es muy difícil de andar poniendo o acotando o poniendo en un dibujo. No, mirá, es por ahí, un punto que tengo por acá, no sé, un punto que tengo por ahí, por ejemplo, ahí adentro, y le doy la coordenada de ese punto. O sea, no va a suceder eso nunca. Entonces, acuérdense que en un dibujo lo que nosotros hacemos es marcar los centros. ¿Cómo marcamos los centros? Esto lo vamos a ver un poco mejor cuando demos, la parte de capas o de cotas, pero siempre un centro es como si yo tuviera que marcar la mira óptica, ¿no? No importa, dije un término medio de guerra, pero bueno. Lo que hacemos siempre es marcar el centro del círculo con una cruz. Esto es por normativa, ¿está? No se hace exactamente así, pero bueno. Y lo que yo le voy a decir es dónde está este centro. Siempre, dónde está este centro. Y después, ¿qué más le puedo decir de un círculo? Además del centro, lo que puedo agarrar y decirle cuánto es el radio. Y acá voy a hacer una pregunta y les voy a preguntar, ¿qué es el radio de un círculo? Si alguien quiere contestar, le doy un ratito para que conteste. ¿Qué es el radio de un círculo? ¿Qué une el radio de un círculo? ¿Une dos puntos de un círculo o une...? Ahí están escribiendo, los voy a esperar. A ver. Espero un cachito porque veo que están escribiendo. Del centro a un extremo del círculo. Bárbaro. La distancia del centro al borde. Perfecto. Eso es el radio del círculo. El radio del círculo es una línea o es la distancia que se une desde el centro del círculo hasta cualquier punto de la circunferencia. ¿Tá? Yo lo voy a poner ahí para que se vea. Estas las voy a borrar porque me están entorpeciendo. Ahí está.
es cualquier línea que une el centro del círculo con la circunferencia, que no es lo mismo que el diámetro de un círculo, ¿está? Un diámetro de un círculo es una línea que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro, ¿está? Como esa que yo dibujé ahí. ¿Cuál es la diferencia? Todo esto ya lo deben saber, pero yo igual lo voy a decir, voy a suponer que nadie lo sabe, que el diámetro es 2 veces el radio, ¿está? Diámetro es 2 por radio. Lo voy a escribir por si alguien... Paren que... Ahí está. El diámetro es igual a 2 por el radio. ¿Está? No importa cómo sea el radio. Después, alguna otra cosa que podemos decir de la circunferencia es que el perímetro de la circunferencia, que es cuánto mide, si yo pongo un centímetro alrededor, cuánto mide todo el perímetro. El perímetro de la circunferencia es pi por el radio. ¿Tá? Voy a escribir acá. Perímetro es igual a pi por radio. Ahí está. O si no, también el perímetro también lo puedo escribir como pi por diámetro sobre 2, si quieren. Y después el área de un círculo es igual a pi. Todo esto es de la escuela por radio. A ver si me sale. Ahí está, al cuadrado. ¿Está? Lo escribí ahí. 2 pi por radio, ¿no es, Nuria? Puede ser que me esté equivocando. Lo voy a chequear. 2 pi por radio. Pi por diámetro. Tenés razón, Ezequiel, gracias. Perdón. Me equivoqué. Bueno, ahí no le den pelota. No sé si lo puedo editar. Tenés razón, es pi por diámetro. Vale. Perímetro es igual a pi por diámetro. Perdón, no sé ni para qué lo dije si me iba a equivocar. Bueno, ahí está. Gracias. ¿Quién me lo dijo? Ezequiel. Gracias, Ezequiel. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estos parámetros que son el centro y el radio o bien el diámetro, es como yo voy a introducir los datos para dibujar un círculo en AutoCAD. ¿Cómo voy a hacer esto? Fíjense que el círculo tiene una flechita para abajo y voy a tener distintas maneras de construir un círculo. ¿Tá? Nosotros vamos a ver algunas, yo les voy a dejar a ustedes otras para que puedan ir mirando. Acuérdense que el AutoCAD tiene un montón de cosas que no vamos a poder cubrir en un solo curso, pero bueno, yo les voy a tirar la punta como para que ustedes después, si quieren, si les interesa, lo vayan viendo. Yo les voy a dar los que son más comunes y los que ustedes van a usar en las prácticas que yo les doy y los que se usan comúnmente en la práctica profesional de esto. Pero bueno, después siéntanse libres de ir mirando otras opciones que hay para escribir estas cosas. Bueno, fíjense que yo voy a seleccionar en principio el primero que dice centro radio. El AutoCAD, como les dije la vez pasada, a mí me habla, me dice cómo tengo que introducir los datos. Entonces, cuando me dice centro radio, significa que primero voy a introducir el centro y después le voy a decir cuánto vale el radio. El centro usualmente lo vamos a introducir haciendo un clic en el lugar del dibujo que nosotros queremos introducir la circunferencia y después le vamos a poner el radio. ¿Cómo se hace? Seleccionamos fíjense que el dibujito de arriba me marca el centro y me marca el radio, ¿tá? Y lo que vamos a hacer es, con un clic, yo le marco dónde va a iniciar el dibujo y después fíjense que si muevo el mouse, se me va a abrir una caja de texto y me va a decir que introduzca cuánto vale. Si yo hago un clic sin ponerle cuánto vale, directamente se va a quedar ahí. Fíjense, yo voy a hacer un clic y ahí lo definí. Ahora, si yo quiero que esto tenga una medida particular que yo quiera, lo que voy a hacer es hacer un clic y le voy a poner, por ejemplo, que quiero que tenga 700. Y ahí me queda este círculo. ¿Cómo hago para medir un círculo? Vengo a la opción medir que tengo acá arriba. Fíjense que lo que me dice es que va a medir el radio. Ojo que si yo quiero el diámetro, esto lo tengo que multiplicar por 2. Directamente me vengo acá, hago un clic sobre la circunferencia y me dice radio 700, diámetro tanto y bla, bla. ¿Está? ¿Se entendió esto? Cuando tengo un dibujo muy complejo que por ahí me voy olvidando cuánto miden las cosas, esta herramienta de medir, vengo acá y mido. Bueno. Fíjense que hay otras opciones también para hacer
círculos. Por ejemplo, centro-diámetro. Centro-diámetro lo que va a hacer es, yo voy a indicar el centro y después, fíjense que lo que voy a indicar, ahí me marca la cota, fíjense que la cota me la está marcando de un extremo a otro de la circunferencia. Si yo quiero hacer con el diámetro, no sé, por ejemplo, le voy a poner, no le voy a poner 1400, voy a hacer de un diámetro de 500, por ejemplo. Diámetro de 500, acá me queda, ¿está? Esto muchas veces suele tender a confusiones porque uno se olvida de que uno lo hizo con radio y el otro círculo lo hizo con diámetro. Simplemente tienen que acordarse que una cosa es el doble de la otra. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un círculo igual a igual al que hicimos al principio, que tiene un radio de 700, usando el comando de centro-diámetro, fíjense que acá también me cambió el dibujito y lo que me está marcando es el diámetro, yo voy a tener que poner el doble del radio, es decir, 1400. Y ahí me quedan los dos círculos iguales. Esto lo voy a decir, un círculo, te lo voy a achicar un poquito, un círculo es concéntrico a otro cuando comparten el mismo centro, ¿está? Ahí lo voy a poner así para que se vea. Estos dos círculos son concéntricos porque los dos parten desde el mismo centro. Tienen diferentes medidas, pero ¿cuáles son las? Tienen diferente radio o diferente diámetro, si quieren, pero comparten el mismo centro. Eso significa que un círculo sea concéntrico a otro. ¿Qué otra cosa podemos ver de acá? Lo que les iba a explicar una cosa. A veces la manera de introducir los datos que nosotros tenemos es según cómo viene en el plano que nosotros queremos leer. Por ejemplo, a ver si lo puedo agrandar un poquito. Acá. Este es el ejercicio 2. Ahí está. Fíjense que nosotros algunas cotas, algunas medidas que tenemos en un plano me vienen como radio y otras me vienen como diámetro. Y acá hay que tener mucho cuidado y leer bien cómo viene la mano. Fíjense que cuando tengo diámetro, la cota en AutoCAD, ya cuando veamos acotación, lo vamos a ver mejor, pero bueno, se los voy diciendo para que lean y no tengan después problemas para dibujar esto. Fíjense que acá la cota me viene dada por el símbolo del diámetro, que es una O o un 0 con el tachado. Eso es lo que marca. Perdón. Dale. No, ¿cómo? Sí, bueno. Sí, es la letra griega Fi. Gracias. Yo porque soy así media campechana. Ahí Nahuel tiró el nombre posta de esto. La letra griega Fi, yo le digo círculo tachado, pero bueno. Esto lo que me va a indicar es normativamente, o sea, yo cada vez que hago un plano y le tengo que poner las cotas y le tengo que poner qué medida es esa, yo le tengo que decir qué es lo que estoy midiendo, si estoy midiendo radio o si estoy midiendo diámetro. Generalmente, y esto lo digo así, generalmente cuando tengo un círculo completo, como este de acá, lo que voy a acotar es el diámetro. Esto es una convención, no tiene por qué ser así y puede parecer diferente, pero les digo que usualmente se dice así. Cuando tengo un círculo completo, lo que hago es acotar el diámetro y cuando tengo un arco de circunferencia, como tengo de acá al costadito, lo que hago es acortar el radio. Fíjense que el radio viene dado por defecto, es una R y después la medida del radio. ¿Se entendió esta parte? Porque esto va a aparecer mucho en los planos que yo voy a ir subiendo después, a partir de ahora. Y tienen que tener cuidado cuando van a construir en el AutoCAD, van a venir al AutoCAD. Ahí está. Cuando vienen al AutoCAD, van a empezar centro radio, centro diámetro y no van a saber cuál usar. Tienen que mirar el plano o el dibujo que nosotros hicimos. También cuando uno está haciendo un relevamiento, es decir, cuando yo voy, no sé, tengo una chapa y le saco las medidas y veo cómo vienen las cuestiones, tengo que ver si voy a medir radios o voy a medir diámetros. Es medio difícil hacer eso en un agujero. En un agujero es difícil porque obviamente no voy a tener dónde está el centro en un agujero. Es difícil después. Si quieren, después les enseño un método para ver dónde están los centros, pero bueno, es medio complicado.
Bueno, estas son las dos maneras principales que tenemos de dibujar los círculos. Acuérdense, lo voy a volver a repetir porque después pasa que me dicen, profe, me quedó un círculo más grande y otro círculo más chico y no es igual. Revisen si los datos que pusieron fueron de diámetros o de radios, ¿tá? Ojo ahí. Porque, bueno, suele pasar. Otra manera, el de 3 puntos no lo voy a explicar porque es medio que no se usa, son los 2 puntos. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, voy a dibujar una recta acá. Voy a dejarlo. Supongamos que yo tengo un dibujito que viene así y le quiero mandar un círculo acá arriba. Si yo lo voy a construir, si yo lo voy a construir con los dos primeros comandos que yo tengo, sí o sí necesito un centro del círculo, ¿está? Fíjense que si yo quiero construir con este, lo que me va a marcar es esta punta de acá, o eventualmente los puntos medios de las rectas. Pero yo lo que quiero es dibujar un círculo que abarque todo este espacio que tengo ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es seleccionar 2 puntos. ¿Y qué significa? Es una manera de introducir el radio como único parámetro. ¿Qué hago? Elijo el primer punto del círculo y elijo el segundo punto del círculo. Acuérdense que esto no es cualquier punto. Lo que voy a hacer es definir entre 2 puntos cuál es el diámetro. Es decir, que el centro me va a quedar dentro de la línea. A ver. Ahí va. El centro me va a quedar dentro de la línea, o sea, va a ser el punto medio de la línea que va a unir estos dos cuadrantes de la circunferencia. ¿Está? Es una manera rápida de introducir círculos, o después si quieren vamos a ver cómo se hace con arco, solamente introduciendo 2 puntos y sin tener que andar marcando el centro, porque si no, yo lo que tengo que venir es agarrar, venir al punto medio de esta línea, venir hasta acá, venir acá, elegir, no sé, centro radio, por ejemplo, y marcar el centro y el radio ahí. ¿Está? Esa es otra manera de hacerlo, pero bueno. Fíjense que cuando estoy dibujando, estos, no sé, tengo que andar introduciendo líneas auxiliares como estas que después me complejizan mucho el dibujo y yo, si el dibujo está muy lleno de líneas, se me pierde un poco. Bueno, esta es otra manera de meter círculos en un dibujo. Epa, ahí va. Otras son estas dos que las vamos a ver oportunamente. Si quieren les explico tangente y tangente radio. Lo que hace el tangente y tangente radio es, por ejemplo, lo voy a hacer acá para meter un círculo acá adentro. Lo que voy a decirle al AutoCAD es que quiero que el círculo sea tangente. Creo que no expliqué tangente. Lo voy a explicar ahora. ¿Qué es algo tangente? Y no tiene por qué ser con círculo. Perdón, lo voy a explicar ahora así. ¿Qué es algo tangente a otra cosa? Les doy un ratito. Alguien, si puede contestarme, joya. ¿Qué significa que un dibujo sea tangente a otro dibujo? Bien, ahí, sí. Se tocan en un solo punto. ¿Qué significa esto? Lo voy a poner acá. Primero, para verlo en AutoCAD, yo acá no tengo un pizarrón, pero para verlo en AutoCAD tiene que tener activado este comando de referencia a objetos. Me voy a quedar acá un ratito si todo el mundo lo ve. Comando de referencia a objetos tangente. ¿Está? Este comando lo que va a hacer es mostrarme puntos tangentes. Vamos a ir viéndolo de a poquito este comando a esta parte porque es medio maldita. Si yo quiero generar un círculo que sea tangente a este, lo que voy a hacer es que se toquen en un solo punto. Para que yo voy a desactivar esto, después lo voy a explicar lo que estoy haciendo porque si no va a ser medio maldito. Entonces, fíjense que yo quiero generar un círculo, otro círculo que sea tangente a este círculo. ¿Está? Y entonces, lo que hago con la referencia a objetos tangente, fíjense, que lo que va a hacer es generar, rastrea, eso es lo que hace, rastrea un punto tangente entre el dibujo que yo estoy haciendo y el dibujo original. ¿Está? Entonces, si yo hago clic, lo que va a hacer es unir
Bueno, acá tienen que ir bien adentro, tienen que agrandar bien el dibujo, pero lo que va a hacer es, fíjense, tiene que estar en un lugar de por acá, en un lugar de esto. Si sigo agrandándome, me voy a dar cuenta. Lo que va a hacer es unir, generarme este dibujo que yo generé, tangente a este. Ojo al piojo, que tengo dos tangentes, y esto se puede llevar a la confusión. Paren que... Ahí. A ver si... No. Esto, por ejemplo, esto que tengo acá, no es tangente, es secante. Un dibujo es secante a otro cuando se cortan en dos puntos, ¿está? Por ejemplo, este y este. Esas son las diferencias entre tangente y secante, gracias a los que contestaron. Así que bueno, les voy a enseñar cómo usar lo vamos a usar más adelante, este comando que se llama tangente radio y sirve para, por ejemplo, yo quiero meter un círculo acá adentro que sea tangente a esta recta y a esta recta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar la primera tangente, la segunda tangente y después le mando el radio del círculo. Fíjense que me dice qué es lo que tengo que introducir. Y ahí me queda el círculo, que es tangente a este, y le digo el radio. Fíjense que acá yo no introduje el centro, ¿está? Introduje este primer parámetro, que es que yo quiero que sea tangente a esta recta. El segundo parámetro es que sea tangente a otra recta o a otro dibujo. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Y después le puse el radio que quiero que tenga. Fíjense que si yo quiero modificar el radio, lo que hago, acá, tangente a esta, y no sé, quiero que sea más chico, por ejemplo, 100, y ahí lo tengo. ¿Se entendió esto? Bien. Otra cosa que les voy a enseñar que aparece, y aparece en los dos ejercicios de la práctica que vamos a ver, es cómo hago para dibujar líneas tangentes a una curva. Obviamente, esto lo voy a aclarar por las dudas, una línea no puede ser tangente a otra línea, ¿está? Se cortan, si tengo dos líneas así, por ejemplo, se cortan en el punto de intersección, eso no significa tangente, ¿está? Una línea es tangente cuando le pasa a otra así, ¿está? Entonces, dos rectas no pueden ser nunca tangentes. Lo voy a aclarar por las dudas que alguien esté pensando algo rarito, cosas raritas. Bueno, ¿cómo hago para, si yo quiero, esto pasa mucho en dibujos de ingeniería, si yo quiero, por ejemplo, esto puede ser un dínamo o la cadena de la bicicleta, si quieren, ¿tá? Para ponerlo un poco en contexto, ¿cómo hago para dibujar líneas tangentes a dos círculos? Uno estaría tentado de pensar que digo, bueno, Nuria, agarro, me fijo los cuadrantes, voy a seleccionar los cuadrantes para que yo deseleccione todo, ahora vamos a hablar de esto. Listo, bueno, le mando un cuadrante, lo mando al otro cuadrante, vengo acá, cuadrante, y lo mando al otro cuadrante, ¿está? Y digo, miren qué bien que me quedó. Pero no, acá fíjense que, acá lo hice más grueso para que se note, si yo salgo del cuadrante a un círculo que no esté alineado el centro, fíjense, yo acá lo voy a poner para que se den cuenta. Acá, los centros no están alineados en el sentido de que no están horizontales, los centros están oblicuos. Y acá arriba, pareciera ser que está, a simple vista, yo digo, bueno, pero acá arriba me salió. No, ¿está? No sale. Ven que ahí cuando me acerco, esto no es una tangente y lo voy a considerar que está mal. Los voy avisando ahora para que no haya problema. Y acá vos me decís, bueno, sí, pero tocan un punto. ¿Qué pasa? Si yo esta recta la extiendo, esperen que voy a poner extensión, ahí, la extiendo, esto se me va a hacer una tangente, ¿está? Esperen que está haciendo lo que quiere esto. Ahí. Si yo la extiendo, esto se me queda como una tangente, no como una... perdón, me queda como una secante, no como una tangente. Así que ojo a piojo, cuando yo tengo líneas tangente, tiene que ser construido de la manera que lo vamos a hacer ahora. Y esto, otros programas lo tienen, otros programas de dibujo, por ejemplo el Inventor o CATIA, los tienen, está mejor hecho en AutoCAD, es medio
malo, medio choto de hacer, pero bueno, les voy a explicar cómo tienen que hacer. Una vez que tienen ustedes sus dos círculos hechos, lo que van a tener que hacer es venir, y préstenme atención acá, porque esta es la parte, el truco para que salga bien. Tienen que deseleccionar absolutamente todos los comandos de referencia a objeto y solamente dejar el de tangente. ¿Por qué? Cuando yo tengo muchos comandos de referencia a objetos prendidos, cuando yo me vengo a dibujar, se me van a prender un montón de lucecitas. ¿Tá? Fíjense, yo lo voy a intentar ahora para mostrarles a ustedes. Suku, le mando todo. Y voy a intentar hacer una tangente acá. ¿Qué pasa? Yo lo que tengo es que, acuérdense que la línea tiene que ser tangente a este y tangente a este. Fíjense que yo tengo que rastrear dónde está la tangente, pero no me marca un montón de puntos, por ejemplo acá, justo me salió ahí, pero me marca un montón de puntos, por ejemplo ahí, hago un clic, ¿no? Y digo, bueno, tangente a este, y hago otro clic y me marca cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tengo muchos puntos de referencia para que se me muestre en el dibujo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Limito esos puntos y solamente me voy a quedar con el de tangente. Esto es medio, ya les digo, es medio contraproducente, pero bueno, es la manera de hacerlo en AutoCAD. Entonces, cuando yo solamente tengo la tangente acá, que me va a rastrear solamente puntos tangentes, le voy a venir a comando línea y le voy a decir, mira, AutoCAD, quiero que me hagas una línea que sea tangente acá. Fíjense que ahí, no sé si se nota, es el simbolito de la tangente es un círculo con una recta así. Y salen 3 puntitos. 3 puntitos significa que todavía no determinó cuál es la tangente, pero que va a rastrear la tangente, ¿no? Obviamente no puede determinar la tangente porque todavía no sabe cuáles son los 2 puntos de esa recta, pero bueno. Fíjense que aparece tangente diferida por eso, porque todavía no sabe cuál va a ser el punto posta, pero el punto que va a rastrear va a ser el de la tangente. Entonces, le hago un clic y fíjense, yo lo voy a ir moviendo despacito porque ustedes se den cuenta. Si yo lo voy moviendo, siempre va a rastrear tangente, pero bueno, yo le tengo que decir cuál es el segundo punto. ¿Y cuál va a ser el segundo punto? La tangente a este círculo. Que también fíjense que ahí, cuando yo me acerco, la va a rastrear. También todavía no la encontró, va a hacer la cuentita, pero bueno, cuando yo haga un clic acá, me va a rastrear ahí la tangente, ¿está? Ese punto de acá, fíjense que ahí ya desaparecieron los 3 puntitos porque esa es la tangente que va desde este círculo a este círculo. Ahora bien, ¿cómo hago la de abajo? Bueno, igual. Vengo acá y en realidad tampoco tengo que hacer justo clic acá. En realidad yo le digo que quiero que sea tangente. Fíjense que ahí lo voy a hacer bien a propósito para que vean tangente por ahí, tangente por acá. Fíjense que ahí daría una secante, pero como me está rastreando tangente, lo voy a hacer acá. Epa. Ahí también me hizo una... Hay varias tangentes, ¿eh? Pero bueno, supónganse que yo quiero hacer el de la cadena de la bicicleta. Ahí lo mandé. Sí, hay varios puntos que son tangentes. También puedo hacer tangente acá, ¿está? Ahí. Y también puedo hacer tangente acá, ¿está? Ahí. ¿Está? Entonces yo con el cursor voy eligiendo para dónde si voy a hacer tangente de arriba a arriba, le mando con el cursor que voy de arriba a arriba. Si voy a hacer de arriba para abajo, le mando con el cursor que va de arriba para abajo. ¿Se entendió la parte de tangentes? Después, cuando sigo el dibujo, vayan contestándome. Si alguien no lo entendió, lo vuelvo a repetir. Esto es para que ustedes también lo vayan practicando, ¿tá? Después uno se acostumbra, pero al principio cuesta un poco y uno dice, che, AutoCAD, podrías haber hecho algo más piola para dibujar tangentes, pero bueno, no lo hicieron. Esta es la manera que hay para hacerlo. Entonces, acá después tienen que volver a seleccionar los puntos de referencia a objetos que necesiten para terminar el dibujo. Cuando un dibujo sí tiene tangentes horizontales, cuando algún punto coincide, por ejemplo. Acá le voy a sacar la tangente porque si no, a ver. Por ejemplo,
Esta línea que me quedó acá abajo sí es una línea tangente entre un círculo y el otro y casualmente da que los cuadrantes inferiores de los dos círculos están sobre una línea horizontal. Pero es un caso súper particular de tangencias horizontales. O sea, usualmente no va a suceder esto. Fíjense, acá yo también les voy a marcar otra manera de que esto también dé tangencias horizontales. Por ejemplo, que los dos círculos sean iguales y además sus centros estén alineados en una línea horizontal. Entonces acá, cuando yo marco los dos cuadrantes superiores, también van a ser líneas tangentes, ¿tá? Estos dos son líneas tangentes. Pero es un caso particular de tangencia que no se hace con el comando tangente. Es un caso particular, se tienen que dar varias condiciones para que esto suceda. En los prácticos que yo le di, hay una parte que sí pasa esto, que sí los círculos comparten cuadrantes alineados horizontalmente, pero no es lo que sucede usualmente. Esto que es, bueno, en alguna práctica por ahí aparece. ¿Se entendió hasta ahora lo de círculos y tangentes? Esto es medio difícil de encontrar por ahí en algún tutorial, pero bueno, por ahí ustedes ponen tangente, cómo hacer líneas tangentes en AutoCAD y algo aparece. Pero bueno, es medio complicado. No es lo más sencillo del mundo de hacer líneas tangentes en AutoCAD. Bueno, vamos a empezar con arco. ¿Cuánto vamos? Bien. Con arco voy a hacer el más sencillo de todos y eventualmente en la clase que viene seguimos con el tema. Un arco en AutoCAD o en cualquier otra cosa, si no tiene otro nombre, un arco va a ser siempre una sección de la circunferencia. Un pedazo, o sea, yo voy a cortar la circunferencia, es como si yo agarro y corto la circunferencia. Usualmente en ingeniería aparecen este tipo de arcos que son formados por líneas que están en ángulo recto. Pero bueno, un arco va a ser esto. Yo lo voy a cortar para que lo vean ustedes. A ver si me funciona el comando. Ahí está. Un arco es eso, o sea, lo que hice recién, que fue hacer una circunferencia y cortarla. Pero bueno, un arco es esto. Quiero que entiendan que cada vez que aparece la palabra arco, va a significar que es un pedazo de una circunferencia. Entonces, como es un pedazo de una circunferencia, voy a tener, en principio, que decirle dónde está el centro del arco. Fíjense que cuando yo lo selecciono, me dice dónde está el centro, y cuál va a ser o bien el radio o bien el diámetro. En un arco, como dije al principio, usualmente se acota o se dice cuánto vale el radio, no cuánto vale el diámetro, porque es un pedazo de circunferencia. No tengo manera de medir dos puntos que pasen por el centro, porque claramente, bueno, acá no sucede, como para medir el diámetro. Yo lo que puedo medir en un arco es el radio, por eso se acotan los radios y no los diámetros en los arcos. Bueno, así como lo hice recién, es una manera de hacerlo que el último comando que voy a explicar es este de borrar, no, de recortar, que sirve para esto y para otras cosas más también. Pero le quiero explicar primero cómo se hace un arco con el comando arco. Yo lo voy a explicar acá si cada uno lo puede hacer después en su casa o en los AutoCAD que tengan ustedes. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un cuadrado. Lo primero que vamos a hacer. A ver, acá yo hice lío. Ahí está. Bueno, a ver si me lo marca. Ahí está. Lo primero que vamos a hacer es un cuadrado. Ustedes saben que si yo meto un círculo dentro de un cuadrado, por eso dibujamos cuadrados, ¿no? Si meto un círculo dentro de un cuadrado, van a ser tangentes a los 4 lados del cuadrado. No sé si eso se entiende, pero bueno. Bueno, entonces, vamos a ver el comando arco, está acá, y también tiene un montón de maneras de hacerse un arco, ¿tá? El primero que vamos a ver no es este que dice 3 puntos, sino es el que dice inicio, centro, fin, que es el más fácil y básicamente el único que vamos a usar. Y se hace de esta manera, inicio, centro, fin. ¿Qué significa? Que le voy a marcar primero cuál es el inicio, después le voy a marcar cuál es el centro y después le voy a marcar cuál es el fin.
Hay una cosa de AutoCAD que igual, ¿se acuerdan en la clase primero que el ángulo, no sé esto cómo está saliendo, el ángulo se hace así, no sé si estoy despejado o qué. Va desde los X positivos a los X negativos, que significa que se forman de forma antihoraria, ¿tá? Es decir, que si yo quiero marcar, por ejemplo, lo voy a poner acá, para que se vea. Si yo quiero marcar este arco de acá, lo que voy a hacer es empezar a construirlo desde este punto, porque se construye de manera antihoraria, ¿está? Uno al principio se confunde un poco, pero bueno, es un poco de práctica nomás. Yo le voy a explicar cuáles son los pasos para que les salga bien. Si quieren pueden achicar la ventana esta y hacerlo ustedes en el AutoCAD de ustedes. Hacen un cuadrado, cualquiera, acá no importan mucho las medidas, pero tiene que ser un cuadrado. Y bueno, voy a empezar con el inicio, centro, fin y fíjense que el AutoCAD me habla y me dice indique el punto, precise el punto inicial del arco. Entonces, el punto inicial del arco va a ser este, ¿está? Después me va a decir que precise el centro y ahora me va a decir que precise el punto final. Y ahí me queda el arco. ¿Se entendió? Básicamente yo tengo que siempre pensar en un cuadrado y que voy a meter un arco en un cuadrado. Ahora, bien, si yo quiero hacer siempre, esto se lo digo a todos, traten de imaginarse el círculo original del arco que ustedes van a sacar. Porque si yo quiero, por ejemplo, hacer el arco de este lado, es decir, yo quiero hacer este arco, lo voy a tener que hacer de manera distinta. Acuérdense que esto se hace del antihorario y el inicio va a ser este punto de acá y el punto final va a ser este punto de acá. Es decir, ¿cómo lo voy a hacer? Para que ahí me quedó ese, bueno, ese lo veo. ¿Cómo lo voy a hacer? El inicio va a ser este, acuérdense que se construye así. Entonces el inicio va a ser este, el centro va a ser este y el final va a ser este. ¿Está? En este caso expliqué cuartos de circunferencia que se usan mucho por el tema de que en ingeniería, en arquitectura no sé si tanto, pero en ingeniería todos los bordes agudos de una chapa o de cualquier cosa tienen que tener por lo menos, o las aristas tienen que tener una terminación en arco de circunferencia de al menos 1 milímetro para evitar, después si quieren hablamos de esto, concentradores de tensiones en esquinas muy agudas. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una chapa que forma parte de, no sé, de un cohete, no sé si vieron, se me frustró el lanzamiento del otro día. Tuve como 2 horas mirando el lanzamiento para que después no ande. Pero bueno, si ustedes tienen, por ejemplo, una chapa en un cohete, que forma parte de un cohete o de cualquier otra cosa, de una máquina, estos puntos de acá, las aristas o las esquinas estas, lo que les pasa es que si no están redondeadas acá en la punta, son concentradores de tensiones, es decir, que se empiezan a romper porque están muy afiladas. No sé si alguien no es de ingeniería y no le interesa esto, no me dé pelota, pero si alguien es de ingeniería o le interesa el tema, busque qué pasa cuando las esquinas o las aristas de algún material están muy en punta o muy agudas o muy afiladas. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a romper por acá. Esto lo vemos en la vida real. Tenemos una mesa y la mesa cuando se empieza a gastar por las puntas, ¿está? Pues son lo que se llama concentrador de tensiones. En este lugar particular, la pieza es más débil y se empieza a romper por ahí. Entonces, para evitar esto, lo que se hace es redondear la punta. Entonces, lo que hago es hacer un cuadradito. Por ejemplo, yo voy a hacer acá me voy a acercar un poquito. Por ejemplo, voy a hacer de 15, ahí, 9 y 15 abajo, y ahí. Entonces, para redondear, por ejemplo, para redondear esta punta, lo que yo voy a hacer es un arco que vaya así. Entonces, vengo con el arco inicio, centro, fin, inicio, centro, fin, y ahí me redondea la punta, ¿está? Esto, los que hacen dibujo técnico para ingeniería, les va a servir bastante. Después hay otra manera de hacerlo, después más adelante lo vamos a explicar, cómo se hace de otra manera. Pero bueno, esta es una manera en la que sí o sí
salvo que yo indique lo contrario, en una pieza, ¿qué pasa acá? ¿Ven cómo queda ahí? En una pieza que forme parte de alguna máquina o algo así, lo que vamos a hacer es que siempre las esquinas estén redondeadas al menos por 1 milímetro. Eso es lo que dice la norma. Pero bueno, no tienen por qué saberlo tampoco. Era para explicar por qué se usan los arcos. Hay otra manera de hacer arcos, que es como la que le hice al principio, y ahora termino con esto y empiezo a explicar la práctica, que es, chan, 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 una que seguramente nadie me va a dar pelota después con los círculos, con el arco, y lo van a hacer así, que es cortar un círculo según, y me quedo con el pedazo que yo quiera para hacer el arco, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es usar el comando trim o recortar, que es un comando de modificación que está acá arriba. Acá, recortar. Y lo voy a explicar cómo se usa porque a veces se presta confusión. Entonces, el comando de recortar lo que permite es literalmente eso, cortar un dibujo y después borrar la parte que no me interese, me quedo con la parte que me interesa. Es lo mismo que recortar un papel. Recorto el papel la formita y después me quedo con lo que quiero y lo que no quiero lo tiro. Para poder recortar un dibujo, por ejemplo, recortar este y quedarme con el arco que a mí me interesa, supongamos que sea como el arco superior derecho, supongamos, ¿no? Lo que tengo que hacer es, partiendo de una circunferencia, lo que tengo que hacer es marcar, en este caso yo marqué de más, lo que tengo que hacer es marcar por dónde pasaría una tijera virtual, ¿está? Yo si tengo un círculo, esto es mucha imaginación por ahí que hay que tener, tengo este círculo y digo, bueno, si yo me quiero quedar con esta parte del círculo, lo que tengo que hacer es cortar por acá y cortar por acá, borrar todo esto y me quedo con esto, ¿está? Eso es lo que yo tengo que pensar. Entonces, tengo que poner de manifiesto por dónde pasaría esa tijera mental que estoy haciendo y digo, bueno, tengo que cortar por acá. Entonces, lo que voy a hacer es marcar con una línea por dónde voy a cortar. Acá abajo voy a hacer lo mismo, marcar con una línea por dónde voy a cortar, ¿está? Tenemos que ponerlo de manifiesto y tiene que traspasar, o sea, yo quiero cortar por este punto y esta línea, como si fuera una tijera o que indique el camino de una tijera, tengo que cruzar, ¿está? La línea del círculo. Acá lo mismo, esta línea que tengo acá, que va a decir por dónde pasa la tijera, tiene que cruzar, o sea, pasar por arriba la línea del círculo. Una vez que tengo esto, vengo al comando recortar y fíjense que me dice, designe los objetos que participan en el proceso de corte. En este caso va a ser el círculo, que es lo que yo quiero cortar, y las líneas por donde quiero que pase la tijera. Esto es, bueno, la práctica hace el maestro, ¿no? Pero bueno, esto hay que practicarlo un poquito porque a veces cuesta al principio. Una vez que yo designé todos los objetos que participan en el proceso de corte, aún las líneas auxiliares, hago clic en, presiono Enter y ahí me dice, fíjense, designe objeto a recortar o use la tecla acá. ¿Qué es lo que me dice? Que designe cuál es el objeto a recortar, es decir, cuál es el objeto que quiero borrar. Fíjense que ya el AutoCAD me dice, yo cuando me posiciono sobre un pedazo del objeto, me aparece una crucecita, no sé si se ve, pero bueno, me aparece una crucecita y la parte que va a borrar aparece como en un tono más gris, como más opaco, para que yo me dé cuenta que esa es la parte que se va a borrar. Fíjense una cosa, que yo, si bien quiero borrar esto para quedarme con esto, también puedo borrar esto si quiero. ¿Por qué? Lo único que hace el comando recortar es por las intersecciones que hay, fíjense, por las intersecciones que hay, corta el dibujo. Entonces yo puedo borrar también esta parte de acá, fíjense, esta parte de acá, esto de acá y esto de acá. ¿Está? Lo único que hace es separar todo el dibujo por los puntos de corte. Eso es lo que hace el comando. Yo después le digo qué es lo que quiero que borre. Bueno, yo quiero borrar esto y fíjense lo que va a pasar acá. Puedo borrar esto, puedo borrar esto. Paren que voy a mirar acá. Ahí está.
Ahora, cuando yo quiero borrar acá, fíjense que ahí aparece, lo voy a decir porque después me preguntan, che, Nuria, no funciona, yo quiero borrar este pedazo y no puedo. ¿Por qué? Porque ya ya quedó libre, no está, este pedazo de acá no está partido con otro pedazo. Yo ya borré el pedazo anterior. Entonces acá directamente lo que hago es seleccionar los pedazos que a mí me quedaron y los borro con el suprimir o como ustedes borren. Y ahí me queda el pedazo de arco a partir de una circunferencia usando el comando recortar. No sé si se habrán dado cuenta. No sé si alguien tiene alguna duda sobre esto. No sé si se habrán dado cuenta que lo que pasa con esto, la manera esta de construirlo, es que tardamos mucho más. Al principio puede resultar más fácil porque yo mentalmente ya sé cómo viene el círculo y sé cuál, o sea, tengo de antemano dibujado el arco que yo quiero quedarme, entonces es más fácil de ir recortando y quedarme con el que yo necesito. Pero sí que es un proceso más lento. Y necesito líneas auxiliares y tengo que borrar cosas y cuando borro cosas corro riesgo de borrar algo que realmente me interesa. Entonces, al principio está bueno construir los círculos de esta manera, marcar por dónde quiero cortar y borro todo lo que no me gusta y me quedo con lo que quiero, pero después podemos llegar a tener problemas y además también se hace más lento el dibujo. Cuando los dibujos se complejizan mucho, empezar a andar dibujando círculos y andar recortando pedazos es medio tedioso. Bueno, por acá los comandos que vamos a usar hoy. Acuérdense que esto es acumulativo, lo que dimos en la clase 1 también lo vamos a usar de la clase 2 y así vamos a ir avanzando en los contenidos del curso. Siempre va a ser, paren que acá alguien está escribiendo y yo me lo estoy perdiendo. No tenía luz en casa. No te preocupes, Tobías, estamos grabando la clase. No sé si vieron que en la clase 1, esto no sé cuándo lo escribiste, pero recién lo acabo de leer. La clase 1 la subimos a YouTube, no sé si todo el mundo lo pudo ver. Y esta clase también la vamos... ¿En qué canal? ¿Cómo se llama el video? A ver si puedo compartir la pantalla. El canal es el canal de nuestro amigo youtuber, el otro docente que es youtuber, de Nahuel. Ahí está. Claro. A ver si puedo compartir la pantalla. Paren, porque yo estoy con dos pantallas y se me está complicando. A ver ahí. Les voy a mostrar, no sé si la estoy compartiendo, pero bueno. Entran en ¿está bien ahí? Dale, joya. Entran en la página del curso, ponen en la clase 1, que fue la clase del martes pasado, si tienen que ir para abajo y fíjense que van a tener todos los contenidos, todo lo que se dio en la clase 1. Acá, bueno, este link ya no va a andar porque es la clase virtual de 1. Acá va a estar el trabajo práctico 1. Acá van a poder entregar, resuelven esto y lo entregan acá. Acá yo habilité si alguien tiene alguna duda sobre esto, pero bueno, en cada clase yo le voy a habilitar un comentario. Y acá fíjense que si hacen el clic, les va a mandar, paren que hice lío, acá, les va a mandar al enlace de, ahí está. Bueno, te corté ahí, Nau, pero bueno, acá está la clase 1, ¿está? Tal cual la dimos. No está muy editado, así que por ahí ¡upa! Entramos en un loop. Bueno, ahí quedó. Ahí quedó la clase 1. Lo mismo va a suceder con la clase 2. Nahuel la está grabando y la va a poner en su canal de YouTube. Y bueno, con suerte le van a pagar algo si mucha gente lo ve. Sí, péguenle, no sé si alguien ve el canal, ¿cómo se llama? Te lo resumo así nomás. Péguenle una me gusteada y todo eso. Y compártanlo con sus amigos. Bueno, vamos a seguir. Ahí va. A ver. Ahí está. Bueno, hasta ahora una pregunta. ¿Alguna pregunta? Supongo que más o menos entendieron o que, bueno, de última se refieren a cuando Nahuel suba el video, van ahí y van a encontrar todo. Bueno, vamos a ver.
Ah, bueno, dale, ahí vamos. Bueno, yo acá medio que... Hay que probarlo un poco esto, ¿eh? Lo voy a hacer acá. Supongamos que tenemos un dibujo así medio rarito, con un montón de cosas y qué sé yo. Acá estoy inventando, pero bueno, ya van a ver que la cosa se complica un poco más de ahora en más. Y yo quiero borrar alguna parte del dibujo o quiero seleccionar alguna parte del dibujo para que pase algo. Entonces, una manera de seleccionar es la que venimos viendo hasta ahora, que es seleccionar elemento por elemento, que es medio engorroso porque le tengo que invocar y elemento por elemento, y eventualmente esto lo borro, o además de borrarlo, por ejemplo, yo ahora lo voy a borrar, pero también, fíjense que acá lo tengo que volver a seleccionar, es una paja. También lo puedo desplazar, ¿tá? Y etcétera. ¿Qué pasa? Yo cuando quiero seleccionar como selecciono en cualquier otro programa, fíjense, acá estoy usando la selección azul. ¿Cómo es la selección azul? Hago un clic y luego me desplazo de izquierda a derecha. Esa es la selección azul. Y yo acá lo voy a poner así para que se note qué pasa. A ver, ahí. Fíjense que cuando yo hago clic en la selección azul, acá, por más que tenga un pedazo de dibujo, fíjense que no tengo el dibujo completo. Tengo un pedazo de el círculo y de las dos rectas. La selección azul, lo único que me va a seleccionar es aquel dibujo que se encuentre de manera completa dentro del área coloreada. Fíjense que ahí me está marcando, no sé si se nota en la pantalla de ustedes, pero ahí me está marcando solamente la recta que está arriba así, es decir, esta recta, ¿está? ¿Por qué? Porque es la única que se encuentra de manera completa dentro del área. Fíjense que si yo hago un clic acá, se me va a seleccionar esa sola. Entonces, yo, por ejemplo, quiero borrar esta, pero en vez de seleccionarla, hago así y la borro. Fíjense que hasta es un poco más fácil porque siempre acá hay que invocarle justo cerca de la... Para seleccionarla con el mouse, tengo que venir hasta acá y invocarle justo. Pero bueno, con esta yo sé que si solamente es ese dibujo que está dentro del área, se me va a seleccionar esa sola. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero seleccionar varias cosas? Si yo quiero seleccionar y borrar todo el dibujo, tendría que hacer una cosa así y meter todo el dibujo dentro del área. Ahora, hay otra manera de seleccionar y es ir de izquierda a derecha. Es la selección que contaba recién Nahuel, que es la selección verde. Y fíjense que ahí, yo lo voy a dejar ahí para que se note, lo que hace la selección verde, que es la que va de izquierda a derecha, lo que hace es seleccionar aquellos elementos que contengan un pedazo dentro de la selección. No tiene que estar todo incluido como en la selección azul, sino que con que el área, que el elemento caiga un pedacito adentro del área, ya se va a seleccionar. Fíjense que yo ahí voy a hacer clic y se seleccionó todo esto. Esto es útil, o sea, obviamente esto hay que practicarlo un poco, pero es útil para que se agilice el proceso de borrado o lo que yo quiera, ¿está? Hay otra manera de seleccionar las cosas, es agarrar y en vez de hacer un área, o sea, yo hago un clic acá y un clic abajo y ahí me queda. La otra manera de seleccionar es mantener el clic apretado y yo voy seleccionando así, qué sé yo, ¿no? Y ahí voy seleccionando cosas. Esa manera, a ver, yo muchas veces no la comprendo porque hay que ver qué es lo que te queda dentro del área, porque funciona, fíjense que funciona al revés del otro. Cuando yo mantengo el clic apretado, fíjense que si voy de izquierda a derecha, me hace al revés de esto. O sea, yo para tener selección verde haciendo 2 clics, tengo que ir de derecha a izquierda. Y para hacer selección verde manteniendo el clic apretado, tengo que ir de izquierda a derecha. Es al revés. Por eso, perdón si a alguien lo confundí, pero bueno, quédense con esta parte. Selección azul, que va de izquierda a derecha. Selecciona solamente el dibujo completo, lo que está completo dentro del área. Y de derecha a izquierda selecciona cualquier elemento que tenga un pedacito dentro del área verde. ¿Está? Perdón, vuelvo a ver esto de última si por ahí me expliqué mal. Bueno, está esto. Vamos con la práctica y
en un ratito ya terminamos. Ahí va. A ver. No sé dónde se abrió, pero bueno. Ahí va. Voy a checar un toque. Bueno, el primer dibujo que vamos a hacer va a ser este. Y después este dibujo, acuérdense que lo vamos a hacer, o lo van a hacer, depende cómo lleguemos, con el comando simetría. Este dibujo es para que lo piensen. Eventualmente la clase que viene lo vamos a resolver. Fíjense que este dibujo tiene dos ejes de simetría, ¿está? Para que lo piensen. Y los que hay que entregar son estos. Esto estuvimos hablando un poco, es de fácil construcción este dibujo, pero es para que practiquen la parte de líneas tangentes. Fíjense que acá es como si tuviera un círculo ahí. Bueno, después van a ver cada uno cómo lo quiere dibujar. Línea tangente arriba y en este caso línea tangente abajo, pero coinciden los... la tangente coincide con una línea que une los cuadrantes. Y este que parece difícil, pero es súper fácil, también este es para entregar. Después los más complicados, estos son opcionales, no los vamos a, obviamente en un examen no le vamos a tomar ningún dibujo como este, ¿eh? No va a suceder esto. Estos son para que vayan practicando dibujos complicados de dibujar, que no es lo que pasa usualmente. O sea, si alguno alguna vez vio un plano de arquitectura, por ejemplo, los planos de arquitectura básicamente son todas líneas rectas. Salvo algún arquitecto así medio tipo Gaudí o algo así que le gusta hacer cosas complicadas, los planos de arquitectura son muy sencillos. O sea, lo difícil de los planos de arquitectura son el manejo de capas y de medidas y de líneas paralelas, cuáles son las medidas, pero en general los dibujos de arquitectura son todas líneas rectas, no hay mucha complicación en eso. Y en general también son todos ángulos rectos que hay entre esas líneas. Son difíciles de leer porque hay muchas líneas y muchas cosas para ir mirando, pero no en la complejidad geométrica del dibujo. Usualmente la complejidad geométrica se da más en dibujos de ingeniería o en dibujos de diseño industrial. Por ejemplo, yo quiero diseñar un iPhone. El iPhone tiene todas esas curvitas y qué sé yo que son difíciles de dibujar, ¿tá? No uso un AutoCAD para eso, uso otro programa que se llama Rhino que dibuja todas así, esas cosas así medias, esas curvas, esas superficies todas curvas. Es difícil de dibujar eso en AutoCAD. Pero bueno, en mecánica, el dibujo mecánico usualmente es más complejo que el dibujo arquitectónico, geométricamente hablando, ¿tá? No de interpretación. Interpretación es más, yo acá en el último dibujo dibujé, esto es lo que se llama una rueda de Ginebra, se lo pueden buscar en YouTube para ver cómo funciona, si alguien no sabe cómo, esto es un mecanismo que está buenísimo, pasa de, esto es lo que gira, y pasan de un movimiento continuo a un movimiento de a pasos. O sea, en vez de hacerlo por ahí con electrónica de potencia, lo hace mecánicamente, está muy bueno cómo funciona, y si quieren, se pueden hacer el planito, y de hecho lo pueden imprimir y lo pueden fabricar en su casa si quieren. Pero bueno, este es un plano complejo, lleva muchas cosas, esto lo doy opcional, si alguien quiere después le digo cómo se soluciona, cómo se resuelve bien, pero bueno, la idea es que se intenten resolverlo. Se puede resolver perfectamente con lo que vimos hasta ahora, pero bueno, hay que sentarse un poco, ¿viste? Son dibujos complicados que llevan tiempo. Bueno, vamos a explicar el primero de todos, que es el más sencillo, pero bueno, empezamos por la parte más sencilla siempre. Acá voy a achicar un toque la ventana. Yo me puse básicamente como un televisor de otra pantalla porque soy muy corta de vista y no veo bien. Necesito las cosas medias grandes. Ahí. Bueno, esperen que la voy a tratar de agrandar un poco más. Nahuel, decime si está bien el encuadre porque yo estoy... You are now unmuted. Lo estoy agrandando lo más que puedo para que todo el mundo lo pueda mirar bien. Paren que... Ahí va. Ahí va. Bueno, entonces, ¿cómo voy a construir este dibujo de acá? Yo sé que por ahí no se ve bien, no sé si todo el mundo está viendo bien, pero bueno, después si quieren miren el dibujo. ¿Cómo empiezo un dibujo?
¿tá? Porque ahora vamos a ver dibujos un poco más complejos. ¿Cómo empiezo el dibujo? El dibujo lo voy a empezar por donde el dibujo me diga por dónde empezar. Yo sé que esto a veces no suena demasiado bien, pero generalmente un dibujo empieza por las líneas de, o bien de simetría, si un dibujo es simétrico, o bien las líneas de centros de circunferencia, que son las que yo acoto, que yo pongo, ¿tá? Generalmente los dibujos tienen puntos de referencia que yo me doy cuenta por dónde empezar a construirlos. Por ejemplo, este dibujo que yo tengo acá, podría empezar a dibujarlo por este lado, que es, fíjense que todas las medidas están referenciadas al centro de estos círculos. Fíjense que acá también están estas alturas, estas medidas que tengo acá, estas rectas, también están referidas al centro de este círculo, ¿está? Hay que aprender a leer el plano, y esto, bueno, lleva práctica como todo, pero bueno, este es bastante sencillo. Otra cosa que quiero decirles es que cada dibujante lo hace de una manera distinta. No hay una manera que yo diga correcta de hacerlo. Yo lo voy a hacer de una manera. Si alguien encuentra que hay otra manera que le sirve más, está bien igual, ¿tá? No es que hay una sola manera de dibujar algo o de comenzar a hacer un dibujo. Sí, normativamente después vamos a tener parámetros, porque como cada uno puede dibujar como quiere, cada uno puede poner lo que quiere, todo nos referimos a normas para ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a medir, sobre cómo vamos a representar lo que dibujamos. Pero bueno, en principio, cada uno puede empezar por la parte de dibujo que quiera. ¿Se puede llegar a trabar en alguna parte? Sí, pero bueno, siempre se puede ir para atrás. Así que nada, yo voy a empezar a dibujar, obviamente esto es porque yo lo creo así, por los círculos que tengo acá. Y acá lo único que tengo que hacer es tener ojo y leer bien, leer bien qué es lo que tengo. Fíjense, este círculo de acá, después vamos a ver bien las acotaciones. Este circulito chiquito de acá me dice que tiene radio 10. Fíjense que acá tengo varios radios, pero para saber cuál es a cuál círculo me estoy refiriendo, tengo que fijarme dónde está tocando la cota. Fíjense que acá este de radio 10 está tocando este círculo de acá. Entonces, nada, voy a empezar con eso. Fíjense que como tengo el radio, lo que voy a elegir es centro radio. Entonces, elijo el centro y pongo radio 10. Bueno, me va a quedar muy chiquitito. Alguien me escribió, no me acuerdo quién fue, que dibujaba y no se le notaba mucho en la pantalla. A veces uno dibuja y queda chiquito por un tema de escala. Acérquense y lo van centrando. O también la otra cosa es usar este comando de acá, que se llama extensión, que lo que hace es ponerme todo el dibujo dentro de la pantalla. ¿Está? Y ahí está. Aprietan ese y ya directamente les pone el dibujo. Este es el que acabo de hacer. Fíjense que tiene radio 10. Bueno, el siguiente que voy a dibujar es el siguiente. Este que dice tiene radio 20. ¿Está? Entonces vengo acá. Acuérdense que estos son concéntricos. Entonces, elijo el mismo centro, son concéntricos, ¿está? Fíjense que acá se ve en gris, pero está acotado el centro, ¿está? Con una cruz, se ve en gris, pero bueno, está acotado. Vengo acá y digo, bueno, tiene radio 20, listo, 20. Y ahí me queda. Y el siguiente me dice que tiene radio 25. Vengo de vuelta al mismo centro y le mando el radio 25. Bueno, y ahí tengo esta parte de acá. Ven que a veces parece complicada la cosa, pero no es demasiado complicada. Lo voy a achicar un poquito. Ah, una cosa, el que sabe cómo usar el comando, si quiere puede usar el relleno, pero el comando de relleno, que fíjense que acá tengo unas líneas de relleno, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿está? Por ahora no lo vamos a usar. El que lo sabe usar, si quiere lo usa tranquilamente, o si quieren aprender a usarlo, son libres de aprenderlo. Pero lo vamos a dar un poco más adelante. Bueno, ¿y ahora por dónde sigo? Bueno, vamos a dibujar esta parte de... Para que lo voy a achicar un poquito. Ahí. Esta parte de acá arriba, ¿está? Entonces, bueno, ¿qué tengo? Tengo una línea que desde el cuadrante, acuérdense de que si ustedes quieren marcar el cuadrante, lo tienen que acá tener seleccionado en la parte de referencia a objeto. Bueno, a partir del cuadrante, fíjense, seleccionen el comando línea, acuérdense de que acá si quieren pueden usar el comando ortogonal.
no si quieren, lo tienen que usar. Bueno, a partir del cuadrante tengo una línea que mide 45, ¿está? Entonces, mando la línea y le pongo 45. Enter, y ahí me hizo la línea. ¿Está? Y acá tengo una línea que vale 10. ¿Para qué me hace este? Alguno me podría preguntar, ¿por qué no hago una línea directamente de 55, ¿no? Que va desde este punto a este punto. Bueno, porque yo necesito poner de manifiesto este punto para poder sacar acá, lo que me está acotando acá, fíjense, es el centro de este círculo que tengo acá. No sé si se ve ahí, ahí está. 10, o sea, yo hago esta línea de acá y a partir de esta línea de acá hago una línea de 7 y marco el centro de este círculo. Lo vamos a hacer ahora para que todo el mundo entienda. Voy a terminar, voy a hacer esta línea de 10 ahí. Después tengo 16, tengo 7 y 16 menos 7 es 8, 9, me quedan 9. Y después directamente lo que voy a hacer, fíjense que acá no tengo que andar midiendo nada, por eso esta línea no me dice cuánto mide, ¿está? Tengo que leer el plano. Esta línea no me dice cuánto mide, ¿por qué? Porque lo único que me está diciendo es que uno este punto con este punto. Entonces voy a unir este punto directamente con, acá le voy a sacar esto, este punto directamente con el cuadrante, ¿está? Fíjense que acá está acotado, yo a ver si lo puedo agrandar un poquito más, acá está acotado. Entonces, este punto va con la línea del cuadrante. Y ahí me quedo. ¿Se entendió? Ahora, ¿cómo hago para marcar el centro de este círculo? Bueno, acá me lo está acotando, me dice que tengo que ir acá en 45 y acá es fácilmente rastreable. ¿Por qué? Yo selecciono esta y fíjense que acá directamente me queda este punto de acá y tengo que ir, fíjense que para ir al centro tengo que subir 7. Entonces directamente pongo 7 acá y ahí me queda, ¿qué me queda? En este puntito de acá, en este punto de acá, va a ser donde yo voy a cliquear para hacer el centro de este círculo que tengo acá. Entonces, fíjense que acá tengo radio 4. Voy a ir a centro radio, me posiciono acá, acá le marco el centro y le digo que esto vale 4. Y ahí me queda. Esto que yo puse acá es una línea auxiliar que después yo limpio el dibujo. Esto se los recomiendo para que se vayan acostumbrando de ahora, que limpien el dibujo rápido, porque después la cosa se complica y después no sé qué línea era auxiliar o una línea que realmente forme parte del dibujo. Bueno, y ahí vamos con esta parte. Vamos a hacer la parte de acá abajo. Vengo con el comando línea de vuelta y empiezo a construir. Bueno, acá me dice que tengo una línea de 33. Vengo acá y me voy 33 para abajo. Fíjense que acá tengo una altura de 10. Entonces le voy a hacer esta de 10. Ahora vamos a ver para qué. La voy a ir marcando. Bueno, tengo otra de 10 para abajo. Y también voy a hacer acá los 10. Ahora les voy a decir para qué es esto. 10 para abajo. Y ahora tengo 6 y 6. Marco 6. Y vuelvo a marcar 6. Bueno, una vez que tengo 6, me voy 10 para el costado. 10. Y ahí quedé. Bueno, fíjense que acá yo puedo hacer dos cosas. O bien acá, me voy a acercar. Acá yo lo que hice es levantar una línea de 10, ¿para qué? Para ir marcando ciertos puntos que a mí me interesen. Fíjense que este punto de acá se une con el cuadrante de acá. Entonces, este punto que yo tengo acá se une con el cuadrante. Entonces, directamente vengo acá y digo, bueno, este punto se une con el cuadrante de acá. Después, sigue recto un cachito, ahí. Y yo después tengo un arco de circunferencia, ¿está? Acuérdense que yo lo voy a hacer con arco, pero también lo pueden hacer con círculo y después cortarlo como ustedes quieran. Fíjense que pueden hacer círculo con 2 puntos, meten acá y meten acá. Acuérdense que después tienen que hacer el proceso de corte como yo les conté. O también puedo decir que es un centro radio y le digo acá y marco el radio.
O también puedo agarrar y decir que centro radio, marco el centro y le digo que tiene radio 6, pongo 6 y ahí me lo hace. Estoy tratando de hacer todas las opciones para que vean que no se hace de una sola manera. Y si no, lo hacen con arco, con inicio, centro, fin. Acuérdense que yo lo que quiero es este arco de acá, esta partecita de acá, se construye de manera antihoraria. Y fíjense cómo se construye un arco que es mitad de circunferencia. El punto de inicio es este de acá abajo, el punto de centro es este y el punto final es este. ¿Está? Es mucho más fácil construir arcos con el comando arco y no con círculo y andar cortando los círculos. No sé si se dieron cuenta de eso, pero bueno, esto se los dejo para que ustedes lo hagan. Este dibujo es sencillo, pero se lo dejo para que ustedes lo hagan y vayan probando distintas maneras. ¿Está? Bueno, nada. Y ahora limpio el dibujo, borro, borro, borro. Ahí va, y ahí me quedó. ¿Se entendió? ¿Está? Bueno, este dibujo es el más sencillito que hay en la práctica. El otro dibujo que vamos a hacer, y después dejo espacio a consulta, es este de acá. Acá, bueno. Ahí va. Bueno, ¿cómo empiezo a dibujar este dibujo? Acuérdense que yo les dije que podíamos empezar por las partes que son o bien ejes de círculo, los ejes de los círculos, o bien ejes de simetría. O sea, se llaman ejes porque yo siempre en un dibujo necesito una referencia. Es como cuando yo digo, ¿cuántos kilómetros hay a Mar del Plata? Y ustedes me van a decir, bueno, ¿cuántos kilómetros, pero de dónde? O sea, ¿desde dónde empiezo a medir? ¿Desde La Plata o de Buenos Aires? O no sé, o estoy en Córdoba. Ese decir, La Plata, Buenos Aires o Córdoba hasta Mar del Plata, La Plata, Buenos Aires o Córdoba son los puntos de referencia. Córdoba, bueno, Mar del Plata sería el destino. Bueno, ahora no podemos viajar a ningún lado, pero bueno, sería así. Yo siempre necesito puntos de referencia para saber desde dónde estoy midiendo y de dónde estoy mirando el dibujo. ¿Está? En el caso de los dibujos mecánicos, nosotros miramos los puntos, los lugares de referencia son los ejes que me marca el dibujo o bien los ejes de los círculos. ¿Está? O un eje cartesiano eventualmente en una esquina. Pero bueno, acá lo que voy a hacer es empezar a dibujar el eje de simetría. ¿Está? En principio no voy a dibujar el eje completo, voy a dibujar un eje que vaya de este círculo a este círculo. ¿Cuánto mide eso? Fíjense que si yo leo el plano, tengo esa medida. Siempre en un plano voy a tener las medidas necesarias para empezar el dibujo. Si hay una medida que diga, che, se olvidó de una medida, probablemente estoy mirando mal. Entonces, acá lo que voy a hacer es medir desde este centro de este círculo al centro de este círculo y mide 140. Esta línea de acá además coincide con el eje de simetría, ¿está? Entonces, listo, línea, acuérdense que esta es una línea vertical y mide 140. Bueno, listo, 140. Ahí va. Y ahí me quedé. ¿Qué tengo sobre esta línea? Bueno, los puntos extremos de esta línea, o sea, en este punto voy a tener este círculo que tiene diámetro 24 y en este punto de acá voy a tener este círculo que tiene radio 22. Ojo acá cómo mido las cosas, porque hay diferentes, en algunas cotas me dice diámetro y en algunas cotas me dice radio. Entonces, este de acá, fíjense que es diámetro 24, ¿está? Diámetro 24. Ojo que la otra cota que tengo acá, fíjense que corresponde a este radio de esta circunferencia. Fíjense que la flechita está tocando esta circunferencia. Acá, el diámetro 24, la flechita está tocando esta circunferencia. O sea, siempre miren dónde está tocando la flecha. Bueno, como me dice centro diámetro, vengo acá, elijo centro diámetro, elijo el centro y digo, bueno, tiene un diámetro de 24, listo, diámetro de 24. En el otro extremo tengo un radio de 22, entonces vengo acá y elijo centro radio, vengo acá, marco el centro y digo que tiene radio 22. Y ahí vamos. Y acá tengo a partir de 55, una manera de construir esto es tirar una para abajo y decir que tengo 55 y después marco acá. En este punto de acá
que sería este de acá, tengo un círculo que tiene radio 10. Vengo acá y marco el 10. Quiero que se vayan dando cuenta que yo lo que estoy haciendo es marcar los centros de los círculos que conforman el dibujo. ¿Está? Alguno me podrá decir, bueno, Nuria, pero ¿por qué si tenés un centro de simetría, vos dibujás la mitad de arriba y después haces la simetría y ya se te dibuja la mitad de abajo? Sí, joya. ¿Qué pasa? Hacer la simetría de un círculo no es muy viola. ¿Por qué? Porque yo para hacer la simetría de un círculo lo voy a hacer con el chiquito de acá, que tengo ya marcado. Para hacer la simetría de un círculo, primero tengo que tener la mitad del círculo. Para tener la mitad del círculo, tengo que venir con el círculo, cortar el círculo, decir que esta parte no la quiero, venir al comando de simetría, elegir, decir dónde está el eje de simetría y marcar que no quiero borrarlo. ¿Está? Entonces, hacer simetría de los círculos no es lo mejor que pueda, la mejor elección que pueda hacer en un dibujo. A mí me conviene que si los círculos están en una línea de eje de simetría, no entren dentro de la simetría, porque si no voy a tener que empezar a hacer esto. Voy a tener que dibujar la mitad de los círculos de arriba, la mitad de este círculo, la mitad de este círculo, y es más trabajo que en realidad dibujar el círculo en sí mismo, ¿está? Y nosotros lo que queremos es usar los comandos para que sea más sencillo, no para que se me complique la vida, ¿está? Si quieren, pruébenlo de las dos maneras, pero bueno, se les va a complicar la cuestión. Bueno, ¿cómo sigo el dibujo? Y bueno, nada. Vengo de vuelta a este punto de acá y fíjense que tengo este, ¿cómo se llama? Este arco. Este arco lo puedo hacer, acuérdense. Acá me dice radio 40. Listo. Pueden hacerlo de las dos maneras. O bien, fíjense que son este y este son concéntricos a este centro y me dicen, bueno, Nuria, yo agarro, hago un círculo de radio 40, después hacen una línea que vaya me olvidé el nombre, de cuadrante a cuadrante y cortan el otro pedazo. ¿Está? Esta es la manera fácil por ahora de hacerlo. Cortan ese pedazo, borran esta línea y les queda ahí el, ¿cómo se llama? El radio. El arco de circunferencia. ¿Está? Eso es una manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo es decir, bueno, este radio tiene un diámetro de 80. Entonces lo que voy a hacer es dibujar 40 para abajo y después 40 para arriba. Esto me da, estoy marcando acá el diámetro de ese círculo. Y puedo usar el comando arco, inicio, centro, fin. Acuérdense que yo quiero esto, de acá al costadito. Entonces, como voy a dibujar este, se construye de manera dentro horaria. Este es el inicio, este es el centro y este es el fin. Y ahí me queda el arco. ¿Está? Esto, el otro círculo no era de diámetro 24 también. Ah, sí, tenés razón, perdón. Acá, diámetro 24. Bueno, lo estoy haciendo vivo, puede fallar, perdón, ¿eh? No soy... Ahí está, gracias. Me confundí al leer la cota, gracias. ¿Quién me lo dijo? Florencia, gracias, Florencia. Bueno, 24, acá, qué sé yo. Y acá, acá es donde yo lo que voy a hacer es construir solamente una mitad del dibujo porque la otra mitad la voy a hacer, lo que puedo hacer es este pedazo también, pero bueno, lo que voy a construir es este pedazo de dibujo para hacer el comando de simetría. Lo que voy a hacer ahora es construir este pedacito que tengo acá, lo voy a hacer con una línea, eso sí, tenía razón Florencia, tiene radio 22, entonces lo que hace es ir 22 para arriba y 22 para abajo. Construyo el arco, acuérdense que este arco va para el otro lado, inicio, centro, fin, ahí lo construí. Bueno, y ahí me va quedando, ¿está? Yo todavía no lo voy a limpiar el dibujo para que sea parecido a lo que les va a quedar a ustedes. Y ahora tengo que construir o bien la parte de arriba o bien la parte de abajo, ¿está? Entonces yo voy a hacer la parte de arriba, pero porque lo elegí yo. Ustedes pueden hacer la que les gusta a ustedes.
Entonces, la parte de arriba tiene una línea horizontal recta que mide ¿cuánto? Vengo acá abajo y acá me dice, mide 75. Entonces, vengo acá y digo, bueno, listo, una línea de 75. ¿Está? Después, y acá es donde viene una confusión con este de... Paren que lo voy a correr acá, si todo el mundo lo ve. Ahí está. Después tengo este radio que mide 18 y después tengo otra línea recta. Voy a agarrar una calculadora porque yo acá tengo miedo de salir. Entonces, ¿cuánto mide? Fíjense que el 40 mide hasta acá. ¿Cuánto mide esta línea que tengo acá? ¿Está? ¿Cuánto mide? En principio yo podría construir este arco y después esta línea, el final del arco, con este punto de acá. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, acuérdense que los arcos, en este caso es un cuarto de arco de circunferencia, lo vamos a meter dentro de un cuadradito. ¿Cuánto va a medir ese cuadradito? 18, ¿está? Porque es lo que mide el radio. 18. Yo voy a hacer un cuadrado de 18 por 18. Yo lo voy a explicar de esta manera, pero cada uno después puede hacer lo que quiera. Acuérdense que esto es lo mismo que tener esto acá y recortar el resto del círculo, ¿está? Pero yo lo voy a hacer con el comando arco. Bueno, vengo con el comando arco y digo, como es este pedazo de acá, se construye de manera antihoraria, el inicio es este, el centro es este, el fin es este. Y ahí me queda, ¿está? Y después, bueno, nada, lo único que hago es agarrar y decir, bueno, este punto que es el final del círculo se une con este. Perdón, que ahí no lo hice bien. Este punto de acá se une con este de acá y ya nos va quedando, ¿está? Hay otra manera de hacerlo, que es como ya les dije. Mando el círculo acá. Ojo acá, que yo les voy a decir lo que pasa usualmente, ¿eh? Uno tiende a pensar que el inicio es esta parte de acá. O sea, el centro del círculo es esa parte de acá. Por eso siempre les digo que se imaginen cuál es la circunferencia que va. Fíjense que si el centro fuera esta parte de acá abajo, me queda esto así. No. Ojo. Siempre marquen el cuadradito que incluya la circunferencia virtual del arco que yo quiero obtener, ¿está? Yo quiero obtener ese arco. Entonces el centro está acá arriba. Ojo al piojo. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, en vez de que el arco sea, bueno, no sé si es cóncavo o convexo, quisiera hacer la otra parte, sería así, ¿está? Y yo me quedo con este pedacito acá arriba. Ojo al piojo acá, hay que tener cuidado. Practíquenlo para que les salga bien. Bueno, ahí me quedo. Yo acá sí lo voy a borrar todo esto. Ya van a ver por qué. Y bueno, nada, ahora lo único que hago es venir acá y digo, bueno, esta se une con esta. Y chau, y ahí terminé. Fíjense que acá no me da la medida explícita de lo que mide esto. O sea, esta recta yo no la puedo construir con una medida que se desprenda directamente, o sea, directamente del dibujo. Fíjense que a mí me marca los 140, de acá me dice que tengo 75, pero para poder sacar cuánto vale esta medida, yo lo que tengo que hacer, lo voy a poner acá arriba para que se vea bien. Yo hasta acá tengo, fíjense, todo esto que yo estoy seleccionando mide 140. ¿Tá? Para poder sacar esta medida, yo a los 140 le tengo que restar los 55 que tengo acá y los 18 que tengo acá. ¿Está? Ojo acá cuando quieran hacer restas, porque me ha pasado que me dicen, bueno, profe, la medida de esta recta que tengo acá son los 140 menos 75. Fíjense que si yo le saco 75, me estaría faltando restar los 18 también. No sé si se entendió esta parte, pero bueno, tengan mucho cuidado con el tema de los radios porque solemos perdernos ahí. Bueno, y ahora yo lo que voy a hacer es limpiar el dibujo. Perdón, esa línea sí la quería. El eje de simetría sí lo dejo. Y voy a decir, bueno, fíjense que es medio engorroso andar haciendo arcos de circunferencia. Entonces lo que voy a hacer es usar el comando simetría y voy a decir, bueno, voy a
replicar el arco y esta línea, hago Enter, selecciono cuál es el eje, fíjense que ahí ya me lo hizo, borrar los objetos de origen no, y ahí me quedo. Esta después la borro, ¿está? Y ahí está el dibujo. ¿Se entendió? Escríbanme si se entendió y si alguien tiene una consulta. Vamos a ir terminando acá. Con lo que expliqué, se puede hacer perfectamente todo. Acuérdense que el dibujo va a necesitar construcción, va a necesitar líneas auxiliares que después voy a ir borrando. No entendí lo de la simetría. Bueno, la simetría lo expliqué en la clase pasada. La simetría lo que hace es, sobre un eje hace espejo, ¿está? Acuérdense, la clase pasada está explicado en un eje vertical, ahora lo estamos explicando sobre un eje horizontal. Elijo el comando de simetría, que es un comando de modificación, o sea, tengo que tener ya hecho un dibujo, no funciona si no tengo, o sea, no puedo hacer simetría sobre la nada, tengo que hacer simetría sobre un dibujo que ya esté hecho. Y lo que hace es espejar ese dibujo que yo seleccioné respecto a una recta, a un eje. En este caso, el eje de simetría es este vertical. ¿Qué significa simetría? Que la parte de arriba es igual a la parte de abajo, espejada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Elijo el comando, me pregunta cuáles son los objetos que quiero que se repliquen, que quiero que se espejen en el dibujo. Yo no voy a seleccionar los arcos porque ya están dibujados, no voy a seleccionar los círculos porque ya están dibujados, ¿está? Entonces, lo que yo voy a seleccionar son esta recta de acá, este arco de acá y la recta esa de acá, ¿está? Que sobre este eje van a replicarse acá, ¿está? Acuérdense que para replicarse, la distancia entre un punto, lo voy a hacer acá, entre este punto y este punto, la distancia entre ese punto y ese punto, es la misma distancia que de este punto a este punto, ¿no? Bueno, agarro, selecciono el comando, que es el comando simetría, elijo los objetos que se van a duplicar o se van a replicar, mejor dicho. Una vez que los elegí, aprieto la tecla Enter. Ahí le estoy diciendo al programa que son esos los objetos que se van a espejar. Y ahora lo que hago es marcarle cuál es el eje de simetría, ¿está? Porque el programa no adivina cuál es el eje, no sabe lo que yo quiero dibujar, se lo tengo que decir. Entonces, por eso dibujo la recta. El eje de simetría se dibuja. Después vamos a ver cuáles son los formatos del eje de simetría. Pero el eje de simetría lo tengo que dibujar o lo tengo que poner de manifiesto. Entonces, le digo que el eje de simetría, a ver, los ejes de simetría siempre son rectas, ¿está? Siempre. Son los ejes, o cuando yo digo eje, significa que es una recta, ¿no? Lo voy a aclarar por las dudas. Entonces, lo que voy a hacer es decirle cuál es la recta. Y la recta se la marco con 2 puntos. El inicio de la recta es este y el final de la recta es este. Y ahí fíjense que ya lo dibujó. Ahora me pregunta si quiero borrar los objetos de origen. Yo no quiero borrar los objetos de origen, porque si no, fíjense, si yo pongo sí, lo único que va a hacer es espejarme el dibujo y me deja la parte de abajo. Yo lo que quiero es que me quede el dibujo completo. Entonces selecciono los elementos, hago clic en Enter, le digo cuál es la recta de simetría, el eje de simetría, le digo que no quiero borrar y ahí ya me queda. ¿Quedó mejor ahí? Emanuel, no sé si quedó mejor ahí. Perfecto, profe, gracias. Josh. Sí, es difícil explicar la simetría por ahí acá, pero bueno, traten de pensar que ustedes le ponen un espejo y que eso se mira en el espejo. Esa es la manera de ver la simetría. Por ahí la simetría horizontal es más difícil para nosotros verla porque nosotros estamos acostumbrados, culturalmente, estamos acostumbrados a ver simetrías verticales. O sea, ustedes, por ejemplo, ven la catedral y la catedral ponen una línea media, un eje vertical, y de un lado es igual al otro lado. Bueno, más o menos, pero un lado es igual al otro lado. Nosotros entendemos que eso es simetría. Fíjense que la mayoría de los edificios están hechos con simetría porque era lo que los griegos en algún momento pensaban que era lo lindo de ver. Fíjense que cuando algo es asimétrico, que de una mitad es distinta a otra mitad, es como que entra en conflicto el cerebro. La arquitectura es simétrica. Fíjense, la municipalidad también. O sea, ustedes le ponen una línea en el medio, donde está la torre,
y de un lado es igual al otro lado, en principio, ¿no? En principio. Un lado es igual al otro lado. Eso es lo que hace la simetría. Como el AutoCAD dice, bueno, si un lado es igual al otro lado, ¿para qué tenés que dibujar el otro lado? Entonces solamente dibujamos un lado y lo espejamos. Eso es lo que hace este comando. Ya les digo, estamos acostumbrados a verlo verticalmente a la simetría, no horizontalmente. Entonces es un cambio de manera de ver las cosas que tenemos. Pero bueno, horizontalmente también existe el eje de simetría. Yo voy a limpiar el dibujo para que vean cómo tiene que quedar. Así tiene que quedar. En principio nosotros estamos dibujando solo los contornos, no vamos a poner ni las cotas son las medidas, ni los ejes. Fíjense que acá tengo el eje de simetría y los ejes que me marcan los centros de los círculos. Todavía no los vamos a poner a eso, ya lo vamos a ver en otra clase. Bueno, y con esto les tiene que alcanzar para este dibujo, sí, fíjense que este dibujo, por ahí uno tiende a pensar que puede dibujar una sola mitad, pero en realidad este dibujo se puede dibujar un solo cuarto. ¿Por qué? Porque el dibujo es simétrico en dos ejes es simétrico, están marcados los ejes, fíjense, un eje vertical y un eje horizontal, solamente necesitan dibujar un solo cuarto para dibujar este dibujo, dibujan un solo cuarto, hacen una simetría, la simetría puede ser para arriba o para abajo, o sea, horizontal o vertical, y después ese les va a quedar una mitad, y esa mitad la vuelven a hacer simétrica y ya les queda el dibujo. No sé si se entendió, pero pruébenlo de dibujar un solo cuarto y después vayan intentando distintas maneras de replicar el dibujo. Y esta es una manera también de ver cómo leo, o sea, cómo veo un dibujo y encontrar una manera fácil o óptima o que me lleve menos tiempo para dibujarlo. ¿Tá? Si quieren, hagan las dos cosas de dibujar un dibujo simétricamente y después dibujar el dibujo que no lo hagan simétricamente y van a tardar 4 veces más, digamos. ¿Cuál es el comando de sombreado en inglés? Ah, el comando, paren que no me acuerdo. El comando de sombreado es este, es un elemento de dibujo. No me acuerdo cuál es en inglés. ¿Vos, Nau, te acordás cuál es el comando en inglés? Es este que yo estoy seleccionando acá. Es un comando de dibujo que está dentro de la parte dentro de la pestaña de dibujo. Fíjense que les va a aparecer polígonos, elipses. Si quieren, vayan. Ah, ¿ya lo viste? Joya. Bueno, no me acuerdo cuál es, Shade o algo así debe ser. No me acuerdo cuál es el nombre, pero bueno, generalmente son las traducciones literales de... A ver, lo voy a buscar. Ah, hatch. Está bien, patrón. Hatch. Gracias, Nau. Ah, listo, genial. Hatch. Sí, hatch. Ahí está, joya. Bueno, eso es para los que quieren sombrear las partes que están sombreadas acá en esto que es como una especie de cojinete. Bueno, esto es una chapa. Este es uno de los ejercicios que tienen que entregar. Fíjense que con los que explicamos hoy tiene que salir. Ojo que están los diámetros y los radios. Acá lean bien. Este también tiene que salir. Este lleva por ahí un poco más de construcción, pero fíjense que tiene los centros. Siempre fíjense cuáles son las medidas que les da el plano o el dibujo, que de alguna manera también son las medidas que yo uso cuando estoy midiendo una chapa. ¿Tá? Bueno, miren bien cuáles son los ejes, todos los ejes están marcados y por dónde tienen que empezar el dibujo. Ahí les tiro una pista. Por dónde tienen que empezar a dibujar. Bueno, este también sale, acá sí que van a usar, este es un dibujo un poco más complejo porque lleva lo que explicamos al principio, lo de tangente, tangente, radio, ¿tá? Es un dibujo un poco más complejo. Y este, bueno, este lo vamos a ir viendo, si quieren, lo vemos bien la clase que viene, porque vamos a explicar, ya vamos a empezar con el tema de capas. Y vamos a empezar con el tema de capas, ¿por qué? Ya hoy estuvieron viendo que nosotros empezamos a construir un dibujo y empezamos a tirar un montón de líneas y se nos va complicando. En este dibujo que está acá, que es bastante más complicado que este de acá, cuando empezamos a tirar líneas auxiliares para empezar a construirlo, se pierde todo, son todas linitas una al ladito de la otra y después no sabemos qué es lo que tenemos que borrar y qué es lo que nos queremos quedar. Entonces, para eso, nosotros vamos a usar capas que son darles diferentes formatos a las líneas, distintos grosores, distintos colores,
distinto tipo de dibujo y todo eso lo vamos a ver la clase que viene. Que es algo muy, muy importante en AutoCAD y básicamente el manejo de capas es lo que distingue de un cadista de otro cadista. Manejar bien las capas, porque estos son, hasta ahora estuvimos viendo construcciones geométricas de dibujo, ¿tá? Es lo mismo básicamente que si alguno usó alguna vez un tablero, yo nunca usé un tablero, aviso porque no fui a una escuela técnica, nunca usé un tablero, siempre usé AutoCAD. Pero bueno, hasta ahora vimos construcción geométrica de dibujos. ¿Se puede complicar más? Sí. ¿Cuánto se puede complicar? Bueno, esto es un dibujo complicado y avanzado. No es necesario que lo hagan. Fíjense que yo ahí puse opcional, ¿está? Opcional. Si alguien se anima a hacerlo, lo hace. Este también es complicado. Acuérdense que acá simetría, no, porque es simétrico el dibujo. Bueno, y estos son los dos que hay que entregar. Fíjense que estos sí que no son simétricos, así que, bueno, acá no va a pasar. Pero bueno, chicos, eso es todo por hoy. ¿Alguno tiene alguna pregunta sobre lo que vimos? ¿Sobre el trabajo práctico? ¿Sobre cómo entregar o algo así? Ahí veo. Sí. Gracias, muy bien. A ver, chat público. Ninguna, por mí terminamos acá. Listo, joya. No sé si alguien más quiere decir algo. Todo bien, joya. Bueno, si entienden la parte de construcción geométrica, lo que queda es la parte de manejo de planos, manejo de formatos y todo lo que hace grande el AutoCAD, que es para eso lo que usamos, ¿está? Lo que vamos a ir viendo a partir de ahora es cómo hacer un plano, cómo ponerle cotas, cómo hacerlo normalizado, cómo ponerle un rótulo, cómo son las hojas, cómo imprimimos, cómo lo pasamos a un PDF y ese tipo de cosas. Así que nada, vamos terminando por hoy. No sé, Nau, si querés decir algo. Mm. Gracias, joya, perfecto. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana, descansen, no se queden mucho tiempo delante de la computadora porque esto del AutoCAD al que le gusta puede resultar muy adictivo y mucho tiempo hace mal, así que cada una hora, cada media hora vayan a dar una vueltita. Este, y nada, que tengan buen fin de y iremos corrigiendo de a poquito. Hasta ahora todos los que yo vi por lo menos estaban muy bien, les trato de poner muy bien. No va a haber una calificación con nota claramente porque no son trabajos prácticos. Pero bueno, muchas gracias por seguir el curso, porque sé que es difícil para ustedes conectarse y toda la cuestión. Y a la tarde Nau va a subir la clase al YouTube y pónganle me gusta. Gracias, Alison. Bueno, chicos, buen fin de. Nos vemos. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Recuerden que tienen la página para comunicarse con nosotros ante cualquier consulta. Mientras tanto tienen los trabajos para ir practicando, así que nos vemos la próxima.